Desde chiquitico yo crecí en una zona donde era estrato cero y yo quería ser diferente a las personas. Y luego me di cuenta que el mundo era muy malo. Y entonces yo me empecé a volver así de loco y así de malo como el mundo era. Me dejé influenciar por las fuerzas de las tinieblas. Y a pesar de que yo intenté por muchos años ser bueno, caí en delincuencia, fui privado de la libertad, en drogadicción y en muchas cosas que son terribles. Hay veces yo me acuerdo y digo, wow, Dios por donde me pasó. Gracias a Dios que para el Señor no hay tiempo, porque yo me acuerdo de eso y yo digo, ¿y cómo pasó el tiempo? ¿En qué momento estoy aquí donde estoy? Y yo creo que todos hemos pasado por algunas circunstancias, no necesariamente por las que yo pasé. Pero yo quiero que usted sepa que por más buena persona que quiera ser, usted nunca lo va a hacer. O sea que vamos bien. O sea, yo intenté y no pude, y ustedes intentaron y tampoco pudieron. Ni los apóstoles, ni los profetas, ni ninguna. Si hay una persona buena en el mundo, es mentirosa. La palabra dice que no hay ningún justo ni ningún bueno. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, Dios descalificó automáticamente a todos los hombres y los hizo malos. ¿Adivinen para qué? Para que pudiera ejercer la autoridad un único hombre bueno sobre la tierra, y fue Jesucristo. ¿Qué tal que todos fuésemos buenos? O que hubiesen personas buenas. No, pues ¿para qué vino Jesús? ¿Cierto? Entonces, yo conozco de Dios y a mí me enseñaron algo. Me enseñaron el ministerio de la muerte. Y aquel ministerio de la muerte me enseñaba a mí a que yo debía de hacer buenas obras, a que yo debía de hacer buenas acciones y que yo de cualquier manera tenía que calificarme con algunos requisitos para poder agradar a Dios. ¿A quién de ustedes les pasó eso? A muchos, ¿cierto? ¿Cierto que todos nos enseñaron eso? Y entonces eso lo que hace es que nos aísla de Dios, porque nosotros decimos, no vamos a llegar a ser como el Señor quiere que nosotros seamos, y entonces nos exigimos y luego caemos en una frustración y decimos, lamentablemente, yo no pude. Y así muchas personas levantan el teléfono a diario y dicen, estoy que no puedo más, pastor. Mi familia se va a derrumbar, mi casa se va a derrumbar, mi empresa se está quebrando, no sé qué hacer. Y adivinen por qué. Porque siempre han creído en sus esfuerzos, siempre han creído en sus actos. Y eso lo que hace es que separa los actos y las obras del amor de Dios. Y yo precisamente traje una conferencia titulada El Ministerio de la Muerte. A mí me enseñaron que yo tenía que cumplir los 10 mandamientos. ¿A quién le enseñaron eso también? Y resulta que cuando nacen los 10 mandamientos, nacen 613 leyes más. Están las leyes morales, las ceremoniales y están las civiles. Entre eso hay 613. Imagínese usted cumplirla. Imagínese pues. Entonces fue totalmente imposible. Y yo mucho tiempo después, muchos años después, me di cuenta que esas leyes fueron creadas para un fin. Y ya se los voy a ir contando para qué fin fueron creadas esas leyes. En la palabra hablas exactamente del ministerio de la muerte. Aquí el ministerio de la muerte lo único que hace es exponer tu error, exponer tu debilidad, confrontarte contra un espejo y decirte que estás muerto. Y que por más que luches, no existe alguna manera de que alcances el cielo viendo ese ministerio de la muerte. Son todas esas leyes. Pero yo quiero devolverme la historia. Y esta historia comienza en el Edén, en el huerto del Edén. Sucede que hay 2 árboles. Y uno de esos árboles es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Han escuchado? Y el otro es el árbol de la vida. O sea que en ese huerto Dios establece 2 árboles, ¿cierto? Y observe que a uno de esos le dice el árbol del conocimiento del bien y del mal. No le dice el árbol del mal o el árbol del bien. No, dice el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir eso? Fácil. Hay algo que nos da a nosotros el conocimiento del bien y del mal. Adivinen qué es. Es la ley. Cuando la ley no existía, la ley llega con Moisés.
Cuando la ley no existía, ahí nos dimos cuenta que había bien y mal. Porque la gente mataba, la gente robaba, la gente adulteraba, la gente era re loca. Y la gente no sabía que era mala. ¿Por qué? Porque no había una ley. Entonces usted se pasaba un semáforo a 130 kilómetros y no había fotomulta. Entonces la gente era loca y la gente mantenía desnucada en las pistas. ¿Cierto? Y eso pasaba antes de que llegase Moisés. Entonces, este árbol del bien y del mal es un espejo de los 10 mandamientos. Es un cuadro. Téngalo muy claro porque hoy va a recibir usted revelación. Hoy venimos con amor a entregar revelación. Entonces, este árbol del bien y del mal es un cuadro, es como una impronta. Como cuando usted va a un carro y le hace las improntas, que queda acá como el número de chasis igualito, algo así. Es como un cuadro de los 10 mandamientos. Y el árbol de la vida, adivinen quién es. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es la vida eterna? Jesucristo. Y el árbol de la vida es Jesucristo, establecido en el Edén. Pero sucede algo. Dios quería que el hombre no participase del árbol del bien y del mal. Y entonces Él le dijo, mira, puedes tomar del árbol de la vida. Todo esto es tuyo, señoréalo. Aquí voy a estar firme con vos. Pero del árbol del bien y del mal, no lo vas a tomar. ¿Cierto? Y adivine qué hizo el hombre. Como somos medio tercos. Claro que fue la mujer, pero nos tocó asumir la responsabilidad a nosotros, ¿no? Ella llegó y dijo que es que se ve como bonito ese fruto. Y ahí nos cogió y nos peluqueó a nosotros. ¿A alguien le pasa eso con las mujeres? ¿No? Yo he orado bastante. Y entonces, el Señor, miren tan bonito que es. Desde el principio, el Señor ¿qué quiso? Que usted tomara ¿de cuál árbol? Del de la vida. Pero así mismo Él te dio la libertad y te dijo, dime qué tú quieres. ¿Han escuchado el famoso libre albedrío? ¿Sí lo han escuchado? Eso no existe, eso no es bíblico. Eso es un concepto que le dieron los humanos. Dice en Deuteronomio, yo te di la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Dime qué tú eliges para tu vida y tus generaciones. Entonces tú tienes la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Y Él lo estableció el Señor desde el principio. Y aquí surge una gran pregunta. Pastor Brandon, ¿por qué o qué tiene de malo en yo conocer la ley? ¿Qué tiene de malo en yo conocer el árbol del bien y del mal? Y yo le voy a responder, tiene todo de malo, absolutamente todo. ¿Por qué? Conozco personas, incluso la parábola lo establece, con todos los fariseos, que fue los que Jesucristo los echó a un lado y les habló horrible, ¿cierto? Hay gente que dice, ¿usted por qué habla tan fuerte? ¿Qué tal que hablemos como Jesucristo, pues? No estuvieran tirando piedras en la calle. ¿Y esos manes qué hacían? Esos manes se conocían absolutamente todas las leyes, pero estaba su corazón absolutamente lejos. Estaba a 1000 kilómetros de distancia de Dios. Entonces, ¿tiene algún beneficio conocer la ley? Ningún beneficio. Es más, cuando llegan cristianos y se convierten y nunca han sido cristianos, apenas escuchan la gracia, se convierten mucho más fácil que alguien que tenga la ley. ¿Por qué? Es como el cuchito o el viejito o la abuelita que ya es resabiada y le corta la cola al pescado. Y no sabe por qué, pero luego se da cuenta que la tatarabuela la cortaba porque la paila era pequeña. Y aunque ella tenga paila grande, ella le corta la cola y la pone ahí. Entonces ya tiene sus resabios. Así es mismo la ley. No tiene ningún beneficio. El único beneficio es que usted va a estar resabiado. Entonces luego usted va a tocar que coger con un bate y darle en la cabeza para que se le quite el resabio. Y hoy le estamos dando en la cabeza para que se le quite ese resabio. Entonces miren lo que sucede. Cuando el hombre participa de la ley o cuando participa del árbol del bien y del mal, adivinen qué ocurre. Él empieza a depender absolutamente de todos sus esfuerzos humanos. Entonces ustedes intentan ser buenas personas, ustedes intentan no mentir, ustedes intentan no adulterar, ustedes intentan no robar, intentan hacer una cantidad de cosas buenas y al final terminan alejándose de Dios. ¿Por qué? Porque no llegan. No llegan. Eso les dura un mes.
o una semana. Por eso es que nos congregamos miércoles y domingo, porque si intentan hacer obra, llegan el martes, llegan repaila. El martes ya están como que agonizando y sienten que deben de volver a buscar a Dios en la iglesia, cuando Dios está en su corazón. ¿Por qué? Porque no ha visto bien o no se le ha revelado bien la gracia. Y cuando usted depende de sus propios esfuerzos, usted está destinado a una sola cosa. Está destinado a fallar. Dígale que está a su lado, si usted depende de sus esfuerzos, está destinado a fallar. Que le quede claro, dígale. Mírelo, así sea feíto, no importa, mírelo. Entonces, sucede algo totalmente contrario. Cuando usted participa del árbol de la vida, y es Jesucristo quien está al frente de usted, perfeccionando toda su imperfección. Entonces, ¿usted quería ser buen papá? Jesucristo es el mejor papá del mundo. ¿Usted quería hacer negocios? Jesucristo es el mejor negociante del mundo. ¿Usted quería ser buen ser humano? Jesucristo es el mejor ser humano que jamás existió. Entonces, cuando usted entiende que no es usted, sino que es Él, usted está tomando del árbol de la vida. Y es precisamente lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy. Y que siempre vamos a ser vehementes en esto. Siempre lo vamos a hacer. Siempre vamos a predicar de la gracia de Jesucristo. Adivinen por qué. Porque se les olvida. Conozco una persona que vino aquí por mucho tiempo, luego fue a otro lugar y subió un estado con una herejía. Algo que era contrario a lo que está establecido en la palabra, y lo estadió. Y yo dije, tanto tiempo conociendo la gracia, y le bastó una sola vez de ir a otra congregación y subir un estado con algo que era herejía, con algo que no es bíblico. ¿Y quién lo predicó? Un pastor. Y miren el tremendo, estamos en un borde, señores. Hay dos evangelios, lo decía yo en el devocional de esta mañana. Uno que predica cualquier cosa contraria que sea la gracia y la gracia de Jesucristo. Y un pequeño margencito de error te descuida. La brújula, un toquecito hacia la derecha, te lleva al hueco en 2 días, en 3 días. Con un pedacito que gire a la derecha. Entonces la gracia es un borde muy delgado, donde tú la dejas de escuchar 1 semana, 2 y se te olvida. Donde tú tienes errores, cometes errores y luego te estás condenando cuando el Señor te rompió toda la condenación que hay en vos. Y luego te estás arrodillando pidiéndole perdón cada 5 minutos al Señor cuando el Señor ya te perdonó una vez y para siempre. Entonces por eso es importante que nosotros sepamos comer y vivir siempre del árbol de la vida. Entonces Dios no quiere que tú hagas esfuerzos. Él no quiere que tú mantengas en el ministerio de la muerte, creyendo ser buena persona, jugando a reglas morales. Hablaba esta semana con alguien y me decía, pastor, es que no hay moralidad. Y yo le dije, ¿y a usted quién le dijo que ser cristiano es ser moral? Suena feo, ¿cierto? Suena raro. Pero ser cristiano no es jugar a ser moral. ¿Sabe quiénes jugaban a ser morales? Los fariseos. Pero cuando entraban a su casa le pegaban cachetadas a su esposa. O sea que ser cristiano no es un juego de moralidad. Las leyes morales son los 10 mandamientos. Tú afuera puedes parecerte lo que quieras, pero por dentro puede ser un sepulcro blanqueado. Ser cristiano es una sola cosa: creer en Jesús y que Él es perfecto y que derrama su perfección sobre nosotros. Y allá, a los 5 meses, 6 meses, 7 meses, 1 año, nosotros dejamos nuestra vida pecaminosa a un lado. Hay algunas personas que lo hacen muy rápido, hay otras personas que se demoran más, pero siempre el enfoque es únicamente en creer, no es en ser moral. Tú mientes, tú robas, tú estafas, robas impuestos, no te preocupes. Si tú te enfocas en Jesús, en muy poco tiempo te enamoras tanto de Él que el Espíritu te dice, págale a la DIAN lo que es de la DIAN. Deja de mentirle a tu esposa. Ah, no puedes dejar de mentir, entonces guarda silencio, que guardar silencio es de sabios. Pastor, pero es que yo tengo que ser honesta y tengo que decir la verdad. ¿Y crees que ser honesta es decirle a la chica que está al frente qué fea estás? Anda, cámbiate esa cara tan horrible. No es un juego de moralidad.
¿Qué saco yo con decirle que qué fea estás? Y me quedo callado, ¿cierto? ¿Por qué me quedo callado? Porque el Señor ya estableció esa sabiduría en mi corazón, pero no es moral, no es que yo quiera ser moral. Entonces, el Señor lo único que quiere que entiendas es que tú vivas siempre, siempre con su bondad, con su favor. No te preocupes por nada más, Él ya derramó todo sobre ti, solamente tienes que tener una posición, quédate quieto y deja que el Señor actúe. Siempre estés firme en aprender la gracia del Señor. Nunca permitas que el ministerio de muerte te alcance. Ese ministerio de muerte te va a destruir. Destruyó a todo el mundo. No hay un solo caso de éxito. Ni siquiera Moisés, que fue el que trajo eso. Moisés llegó y le pegó a la peña. ¡Pra! Ahí cometió desobediencia. Y adivine qué pasó. No fue a la tierra prometida. David cometió adulterio. Ese ministerio de muerte descalifica a los mejores del mundo. Pero la gracia absorbe a lo peor de este mundo. Dijo, yo vine a recuperar lo perdido y de lo más vil y menospreciado del mundo, vine. ¿Para qué? Avergonzar a los sabios. ¿Quiénes son los sabios? Los que pretenden o quieren jugar reglas morales. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos entendiendo? Hoy estamos derramando amor, ¿cierto? Hoy no estamos así como galácticos, yo quiero llevarla con paz. Pero vamos a ver si ahorita de pronto me salen unas ametralladoras. Que luego me empieza a dar como que por qué no entienden y empiezo a disparar. Pero yo creo que hoy estamos entendiendo todo, ¿cierto? Entonces, señores, miren. Cuando el Señor creó el huerto, Él dejó los dos árboles. Y miren tan bonita la revelación. Cualquiera que lea dice, ay, sí, el árbol del bien y del mal. ¿Qué habrá sido? ¿Una manzana? ¿Una pera? ¿Una guayaba? ¿O qué habrá sido? Y yo le aseguro que no fue una fruta. Yo se lo aseguro. Hay muchas más interpretaciones, pero yo le garantizo que no fue una fruta. Y sucede que Él dijo, me parece que todo está bien. O sea que el árbol de la vida estaba bien y el árbol del bien y el mal también estaba bien. A Él le pareció que estaba bien. Y miren que aunque al Señor le pareció que estaba bien, aunque a Él le pareció, para ustedes y para mí, no está bien que queramos vivir sujetos al árbol del bien y del mal. ¿Qué quiere decir que no está bien que vivamos sujetos del árbol del bien y del mal? Que Él no quiere que nosotros vivamos por obras o por leyes morales. Desde el principio, ¿se acuerdan que les hablé desde el principio? Desde el principio Él nunca quiso, Él dijo, allá está esto y allá está esto. Vivan por esto, que era la vida. Y luego que llegan las leyes, Él dijo, ahí les pongo esto, pero no vivan por eso, vivan por esto. Y entonces, cuando nosotros hablamos de esto, de pronto decimos, Pastor Brandon, pero vos estás tirándole como mucho a la ley. ¿Cómo así que la ley santa, la ley pura, la ley justa, la ley buena, no la tenemos que seguir? Y yo te digo, no hay que seguirla. No hay que seguirla. La ley tuvo un único propósito. Adivinen cuál fue. Que el hombre no la pudiera cumplir. Para eso fue la ley. Y cuando vino Jesús, la llevó a la máxima expresión. Dijo, arráncate tu ojo porque le estás mirando mucho la colita a tu vecina cuando sale. Arráncatelo, bebé. Y tu mano también te está jugando una mala parada en las noches en tu habitación. Entonces, arráncatela. Es mejor que entres allá decapitado por todo lado que vayas al infierno completo, ¿cierto? Pero no lo dijo literal. Él lo dijo era maximizando la expresión de la ley para que una vez y para siempre tú dijeras, yo necesito un salvador. ¿Quién me rescate? Me van a decapitar. No puedo más. Ya estoy en la guillotina. Y llega y abre la puerta a alguien y dice, y yo digo, Señor, creo en ti, en tu justicia. Creo en tu gracia. Creo en tu perdón. Señor, perdóname. Yo creo en lo que hiciste en la cruz. Abren la puerta. Y llega Jesús y dice, hey, juez, yo pagué por él. Ve, aquí está el cheque. Derramé
hasta mi última gota de sangre por él. Me dejé pegar 485,000 latigazos, me arrancaron toda la piel, mis huesos se salieron, estuve dislocado completamente de mi piel y de mis huesos, y yo ya pagué por él, así que, por favor, déjemelo quieto. Venga, mi amor, vaya conmigo. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, toda la película es diferente. Porque ya nosotros podemos descansar. Nadie tiene descanso con la ley. Nadie tiene descanso con el ministerio de la muerte. Imagine usted levantarse. Ay, a mí me dijeron que tenía que levantarme a las 5 de la mañana a hacer el devocional. Y el día que no se levantó, usted es un impuro. Usted no ama a Dios. Todo lo que hizo el Señor por ti, ¿no te levantaste hoy a las 5? Uno se levanta a las 5 por amor. Y porque entiende que a esa hora hay menos tráfico de oraciones para arriba, entonces uno le sube más rápido. No, mentira, no. Pero miren, a las 7, a las 8 todo el mundo le está orando para el trabajo. ¡Qué Señor, qué Señor! A las 5 poquitos. Entonces vamos más directo. ¿Cierto? No, mentira, no. En la noche hay un poder mayor de oración y hay también promesas de madrugada cuando nosotros oramos. Entonces, cuando el hombre no pudo elegir toda la ley para cumplirla, ellos intentaron cumplir algunas que les parecía que podían cumplir. Y entonces aquí sucede algo contrario, porque la palabra dice que si hay un hombre que burle este ministerio de muerte en una sola cosa, está burlando absolutamente toda. O sea que, ¿qué hacían los fariseos? Los fariseos no honraban a padre y a madre, ¿cierto? Pero sí oraban en los parques. Y salían así débiles porque ayunaban. Y mostraban que estaban ayunando. Y se las picaban a loco que ayunaban. Mostrando. Y Jesús decía, hey, cuando ayunes, lávate el rostro. Sal bonito a la calle y no le digas a nadie que está ayunando porque soy de hipócritas. Entonces, uno no puede jugar a cumplir algunas leyes y otras no. Porque ahí paila. Si usted juega, ay, yo quiero cumplir estos 5 mandamientos y los otros no. Cualquiera que incumpla, absolutamente toda la maldición cae sobre usted. Y eso es lo que pasa hoy con las iglesias, señores. La gente está enferma, la gente está dolida, la gente está sin perdón, la gente está atada. Hay mucho cristiano endemoniado. ¿Cómo puede un cristiano estar endemoniado? Y yo los veo todo el tiempo. Por eso yo siempre tengo que estar predicando a Jesucristo, porque es el único que liberta. Cuando tú eres libre, cuando es cuando tu fe incrementa. Y tu fe no incrementa predicando el ministerio de la muerte. Hey, ¿te vestiste hoy así? Recuerda que era con falda y pelo largo y sin aretes. ¿Eso aumenta la fe? No. Hey, no importa cómo estás vestida, el Señor quiere tu corazón, te ama y Él murió por ti en la cruz. Eso aumenta la fe, ¿cierto? Y la fe es lo único que hace que ella pueda vivir en una condición de libertad. Entonces ustedes salgan corriendo siempre cuando no se predique a Jesús, cuando se predique la ley, cuando estén predicando reglas morales, juegos de moralidad. Nada de eso funciona, señores. Y el apóstol Pablo durante todas las cartas lo escribió. Él decía, no es por ley, es por gracia. No es por ley, es por gracia. Entonces ahora revisemos la segunda revelación. La primera fueron los 2 árboles, ¿cierto? Ahora miremos la segunda revelación. Sucede que hay algo poderoso cuando el hombre peca, aunque no fue poderoso, pero hay una revelación poderosa ahí, y en Génesis 3:24 habla exactamente de cuando el hombre pecó, que fue la mujer, no obviamente, pero el hombre asumió la responsabilidad, para que lo tengamos claro. Hay que dejar esa claridad siempre, porque entonces, en el momento en que peca, el Señor los echa del huerto, y dice, echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada. Miren la clave, ahí está. Y una espada encendida que se revolvía por todos los lados. O sea, una espada como haciendo como Jackie Chan o esos caballeros del Zodiaco cuando sacan esos poderes y cosas así. Y decía, y revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, cuando el hombre pecó, ¿qué hizo Dios? Va para allá. Y lo sacó.
Y en ese momento establece a querubines, que son unas máquinas galácticas de guerra, unos ángeles muy poderosos. Y les puso una espada y empezó a hacer girar esa espada como loco para que espiritualmente el hombre no viera el árbol de la vida. ¿Se han visto que nadie ha encontrado el Edén? El Edén lo separó Dios, el árbol de la vida lo separó Dios de los hombres desde el 3er capítulo de Génesis. Entonces tenía que haber un plan redentor que hiciese que nosotros volviéramos al árbol de la vida, de alguna manera. Y miren que existe un principio de interpretación bíblica que se llama la ley de la primera mención. ¿Qué quiere decir? Que cuando aparece por primera vez una palabra en la Biblia, tiene una condición especial y de mucha revelación. Y aquí en el versículo, en el capítulo 3, verso 24, aparece la primera vez la espada. Y luego aparece una segunda vez, la espada, dentro del Antiguo Testamento. Porque sabemos que Jesús parte la historia, ¿no? Pero hablemos del Antiguo. La segunda vez que aparece en Zacarías. Y mire lo que dice Zacarías. Levántate, oh espada, contra el pastor. ¿Cuál era el pastor? Jesucristo. Aquí el Señor le estaba revelando a Zacarías una profecía mesiánica. Préstele mucha atención a esto porque si usted entiende cada conferencia que nosotros demos de la gracia, yo le garantizo que usted va a estar en la posición que estamos nosotros en muy poco tiempo. Yo no quiero vanagloriarme, pero yo estoy en una posición donde reino, donde el pecado no me alcanza, donde la ruina no me alcanza, donde la pobreza no me alcanza, donde el estrés no me alcanza. En este momento, esta organización está pasando por un punto fuerte de movimiento. Está teniendo una ruptura de algo para poder escalar. La palabra dice que el tiempo postrero será mayor que el primero. O sea que para que sea mayor el próximo, tiene que morir este. Y está pasando en este momento eso. Y adivine qué me dijo el Señor. Quédate en silencio. Quédate callado. No te defiendas. No digas absolutamente nada. Y adivine qué estoy haciendo. Y adivine el que está haciendo. El domingo rompimos récord en asistencia en Toscana. Después de una partidura de algo, ¡prá!, se movió el árbol, récord de asistencia. ¿Qué es eso? El Señor. ¿Qué estamos haciendo? Reinando con Él, sentado a la diestra de Dios Padre, quieto. Él va con nosotros como poderoso gigante. Y Él es mi pastor, dice. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Miren ese poder que sucede ahí. ¿Quiénes son los pequeñitos? Somos nosotros. Y él dice que se levante la espada, última vez. Inicia la espada en el 3er capítulo de Génesis, cierra en Zacarías la espada por última vez. No vuelve a nombrar la espada. Y dice que esa misma espada vaya en contra del costado ¿de quién? Del pastor. ¿Quién es el pastor? Jesucristo. ¿Y quién murió en la cruz? Y lo último que le hicieron fue enterrarle una espada aquí en el costado. Jesucristo. ¿Qué sale? Agua y sangre. Agua de vida. Árbol de vida. Sangre. Libertad. Nuevo pacto. ¿Cierto? Esa espada abre el camino de nuevo al árbol de la vida. O sea que el Edén no es un punto físico ahora. El Edén tiene un nombre. ¿Y cómo se llama el árbol de la vida? Jesucristo. ¿Vamos entendiendo? Esa es la segunda revelación que el Señor, que el Espíritu Santo quiere que usted entienda. O sea que esa espada implacable que sale en el 3er capítulo y muere en Zacarías, fue la que durante siglos hizo que el hombre se alejara de Dios y estuviese apartado de Dios. ¿Cómo le parece que Jesús, el Señor, no le hablaba a los humanos? Él cuando llegó la ley, el humano se envaneció tanto que le dijo, ¿sabe qué? Saca
de Egipto al pueblo, a la tierra, a Israel. Y cuando lo saca, se envanece Israel y dice: mándeme lo que quiera que yo se lo piloteo. Mándeme leyes las que quiera que yo las cumplo. El Señor no iba a mandar leyes. Y adivine por qué las mandó. Porque le dijeron: Señor, mande lo que quiera que yo lo piloteo. Y adivine qué pasó. Cuando mandó la ley, cayeron fulminadas 3,000 personas muertas. Adivinen por qué. Estaban llenas de pecado. Estaban tan llenas que el corazón se les detuvo de inmediato. O sea, habían matado, habían robado tanto, habían mentido, estaban tan envenenados, tan llenos de demonios, que los demonios no resistieron y el cuerpo quedó fulminado. Y luego al ver eso, el Señor les dice: ¡Hey! ¿Cómo están mis pequeñuelos? Y escucharon la voz de trueno después de haber visto esa masacre. Estaba peor que masacre en Texas 2. Y ellos miraron hacia el cielo y dijeron: Señor, por favor, no nos hables a nosotros. Háblale a Moisés y que Moisés nos pase el mensaje. No existían profetas. Moisés fue el primer profeta. ¿Quién lo pidió? El pueblo. ¿Quién pidió las leyes? El pueblo. ¿Cierto? Entonces miren tan hermoso entender la palabra. Miren tan hermoso entender Jesucristo, qué es lo que viene haciendo. Entonces resulta que esa espada desenvainada que entró al costado de Jesucristo recibió absolutamente todo el juicio, toda la venganza y todos los pecados del mundo desde el principio hasta el fin del milenio. O sea, todo el pecado del mundo lo recibió Jesús en esa espada. Por eso cuando sale la espada, sale vida, agua de vida, sangre del nuevo pacto, libertad. El cuerpo se destruyó para darte sanidad a ti, para darte riquezas, abundancia, favor. Entonces cuando yo entiendo esto, yo digo: ¿y a mí por qué me metieron cuento de que yo tengo que cumplir las leyes? ¿En qué momento me pegaron esta embrujada tan loca? Y yo tengo 45 años tratando de luchar, siendo buena persona y ya. Y hasta que llegué a ti aquí a tribu. Señores, Dios va a levantar de aquí muchos predicadores de la gracia. Porque no hay. Hay ganas de pegarle un cocacho a pastores gigantescos que no saben esto. Y cogen un versículo de la Biblia y adivine qué hacen. Te crean una doctrina a partir de un versículo. Y entonces crean una película. Y entonces se vuelven coaches. 5 versículos de la disciplina y te los barajan y te tiran. Y adivine qué pasa. Usted nunca es disciplinado. 5 versículos de la familia y adivine qué pasa. Su familia sigue igual. ¿Por qué? Porque lo único que te da disciplina es estar enamorado de Jesús. Lo único que sana tu hogar es estar enamorado de Jesús. Lo único que te vuelve buena persona es entender que tú no eres bueno, sino que Jesús está contigo y Él te inunda de lo bueno que es Él. Entonces la vuelta cambia, toda la película cambia. O sea que hay un ministerio de la muerte que quedó en donde enterrado. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó enterrado? Aquí quedó enterrado, vea. ¿Sí ven? Ahí quedó enterrado. Ese ministerio de la muerte quedó en la cruz. No hay más que decir. Y ese ministerio de la muerte ya no nos alcanza a nosotros. Cuando Dios te mira, Él te mira y te ve a través de Jesús. Entonces, ¿cómo te ve? Lindo. Es su hijo. Cuando Él inicia el mundo y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Por qué dijo hagamos? Porque no estaba solo. Estaba con Jesús y con el Espíritu Santo. ¿Cierto? Se llamaba el ángel de Jehová, que era Jesucristo, y el Espíritu de Dios, que era el Espíritu Santo. Estaban ahí los tres parchaditos. Bacanos ahí, tin. Ambos tres. ¿No suena bien? Los tres. Ellos eran uno solo, ¿cierto? El Altísimo es el Creador, el Supremo,
pero tiene 3 representaciones: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él dijo, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Y cuando trae a su Hijo a morir por nosotros y a perdonarte todos los pecados, se reconcilia el Padre con nosotros, los pequeñuelos. Y entonces cuando mira para abajo dice, por acá hay un poco de malos, pero mira Carmen, mira Carolina tan bonita, qué hermosa, qué linda, qué perfecta. Y Carolina mira y ve en el espejo, ay Señor, pero... Y Dios la manda y dice, pero qué linda eres, qué favorecida estás, mira todas las bendiciones que te mandé, pero no estás creyendo. No estás creyendo correctamente. Estás prestándole los oídos a la gente de afuera y no le estás prestando los oídos a lo que yo hice por ti. Entonces Él te ve perfecto, ¿cierto? Pero hay gente que no ha aceptado a Jesús y ¿cómo la ve? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es el Cordero quien te quita el pecado. Entonces hay cristianos que no viven por la gracia. Y adivinen qué pasa, no tienen a ese Cordero. Y aunque parezca que tienen a ese Cordero, no lo tienen. Por eso viven destruidos. Y yo no quiero que ustedes vivan destruidos, ni el Señor quiere que ustedes vivan destruidos. La fe es ver las cosas que no son como si fuesen. Aunque usted no tenga dinero en su cuenta, usted tiene que saber que usted está reinando. Aunque su familia tenga problemas, usted tiene que entender que ese problema es momentáneo porque el Señor lo va a llevar a un nivel de dimensión mucho más fuerte. Aunque usted esté teniendo problemas con su personalidad, con su autoestima, usted tiene que entender que la gracia del Señor hermosea el rostro y que eso va a ser momentáneo. ¿Cierto? Aunque usted vea lo malo que es usted tiene que entender que usted tiene a alguien bueno y que ese alguien bueno te convirtió en la sal de la tierra. Y que aunque tu apariencia no sea la que tú querías, tienes que ser agradecido porque eso fue lo que Dios estableció. Pero cuando tú vas y oras por alguien, le das libertad, le inundas de amor, le sana a la familia. Y es una cosa re loca. Y entonces por eso tú tienes que entender el favor del Señor. Tú tienes que concentrarte siempre. Ten mucho cuidado con lo que oyes. Ten mucho cuidado con lo que ves. Ten mucho cuidado cómo interpretas la palabra. La palabra se interpreta a sí misma. No es que con un versículo usted sale como loca a hacer un poco de cosas. Entienda los contextos. No porque empieza en Génesis y termina en Apocalipsis quiere decir que usted vaya y lea Génesis primero. No. Usted empieza por las cartas, por donde el Señor derrama la gracia. La gracia ni siquiera, o sea, cuando estaba Jesucristo, no estaba activa la gracia. La gracia se activó cuando Él murió en la cruz. O sea que Mateo, Marcos, Juan, Lucas, el Evangelio se le llama eso. Ahí estaba Jesús operando. Ahí le estaba cumpliendo la ley, llevando a la máxima expresión la ley. Pero ahí Él no estaba derramando la gracia. ¿Cuándo la derrama? 50 días después de que muere. El día de Pentecostés. Que derrama su espíritu y nace la iglesia. Ahí es, entonces usted tiene que entender que de ahí para allá es que le está hablando a su corazón. Pero la gente medio se confunde y dice buscar al Señor. Yo tan malo. No, mi amor. Eso te lo dice Satanás. Y miren que cuando tú estás bajo el ministerio de la muerte, hay un tremendo error ahí. Porque el único que sale beneficiado es Satanás. Él sale supremamente beneficiado. Y casi todas las iglesias, aunque Dios los va a salvar, viven arruinados. Viven patinando por años sin cambiar. ¿Por qué? Porque no se les ha revelado. Porque la unción desciende por las barbas. Entonces, tú ya no estás bajo el ministerio de la muerte. Jesucristo vino a darte vida. Jesucristo vino a libertarte, a darte vida en abundancia. Él te perdonó una vez y para siempre. Y la estrategia que nunca ha funcionado es una, señores. Por años los creyentes e incluso los predicadores han intentado predicar en contra del pecado. Y te dicen, tienes que arrepentirte, que no vengas a la iglesia con gorra, pecador. Esos vestidos no te los tienes que poner.
¿Quién nos dio la autoridad a nosotros como predicadores? ¿O qué moralidad tengo yo para venirte a decir qué tienes que hacer y no tienes que hacer? Si ni siquiera Jesucristo te lo prohibió, ni siquiera Él te dio la libertad de Génesis. Y luego Él dice, yo te voy a poner las reglas en una tabla, síguelas, pero igual sé que no las vas a seguir, entonces vas a necesitarme a mí. O sea, ve, pero vuelve. O sea, vaya papi, pero venga porque yo sé que por ahí luego va a llegar patinando, agonizando. ¿Cierto? Y luego, ¿qué dice? Estableceré un nuevo pacto. Y en ese pacto voy a escribirte en tu corazón y en tu mente todas mis leyes. Entonces yo simplemente te predico, te guío con base en la palabra y tu corazón va a sentir algo. Eso que tú estás sintiendo en el corazón mientras yo predico son las leyes que el Señor establece para ti. Es tu personalidad, es tu vida, es tu futuro, es tu familia, no la mía. Ah, que es que tu hijo tiene 15 años, ya tiene pura cara de marihuanero con esa arete. Es tu familia. Yo no tengo por qué ir a atentar o a fusilarte en contra de tu familia. Entonces, siempre hemos ido en contra de eso. Y yo caí en ese juego un tiempo. Yo empecé predicando la gracia y luego empecé a fusilarle la cabeza a algunos. Porque yo creí que metiéndoles un poco de terror, ellos podían llegar. Pero fue un engaño. Y yo no estaba consciente de eso. Yo le pedí perdón al Señor. Porque yo no era consciente de eso. Y luego el Señor me dijo, hey, yo te llamé a predicar la gracia y sigues descabezando a la gente. Y yo le decía, vamos a descabezar a más de uno. Yo me subí aquí y decía, vamos a descabezar a más de uno. Y ahí vine, ¿qué pasaba? Descabezaba a más de uno y nunca más le volví a ver la cara. El Señor ya me perdonó, obviamente ya me perdonó por eso. Entonces, entiendan, señores, que apuntar en contra del pecado nunca funcionó, ni nunca va a funcionar. Y la pregunta es entonces, ¿Jesucristo realmente murió por nuestros pecados? ¿Sí o no? Sí. ¿Derramó su sangre por mí? Sí. Entonces, ¿por qué los predicadores siguen fusilando a la gente diciéndoles que tienen que pedir perdón y que tienen que arrepentirse cada 5 segundos? Por eso ustedes tienen que entender la gracia, señores, porque con que ustedes entiendan la gracia, en 2 años, en 3 años, tenemos a Latinoamérica impregnado de la gracia. Y la gracia no debe ser ahí, la gracia debe ser extrema. O estás con Jesús o estás con la ley. ¿Cuál quieres? Punto. ¿Quieres la ley? Aquí no la vas a escuchar. Me decía, Pastor Brandon, predicar la gracia sin corrección es un evangelio incompleto. Y yo dije, ¿what? ¿Cómo así que es un evangelio completo? O sea que lo que dice la palabra de Dios es que me deja establecida la gracia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero por momentos tengo que devolverme al Antiguo para corregir. No entiendo. Y eso me dijeron a mí. Y yo dije, eso no es bíblico. Porque la corrección no te la doy yo. ¿Quién te corrige? El Espíritu Santo. ¿Tú crees que entra por aquí un man que es sicario y yo diciéndole, no, puedes matar? Y ese man, si no mata, la familia muere de hambre. ¿Usted se imagina haciendo eso? Ese man dice, no, bebé, a mí con otro cuento yo mejor me sigo. Tenía ganas de seguir al Señor, pero yo veo que de una como entro, me entran prohibiendo cosas. Y adivinen qué sucede. No pudimos rescatar esa alma. ¿Por qué? Porque predicamos en contra del pecado. Y nunca ha funcionado. Mi esposa una vez llegó a una iglesia muy religiosa. Le mete durísimo a la ley. La barajan duro con la ley. Y le dijeron algunas cosas que ella no podía hacer en la parte sexual. O sea, ella tenía que ser una momia ahí tirada, sin movimiento. Y yo también una momia ahí tirado, sin mucho movimiento. Y yo le dije, mi amor, eso no es bíblico. Yo le dije, eso no, porque la palabra dice en Cantar de los Cantares, enjuágate, saboréate en los manantiales de agua de tu mujer, de tu juventud. Y yo decía, pero los manantiales de agua no salen por el cuello ni por los ojos,
¿cierto? Entonces yo decía, eso no es. Acuérdense que las maldiciones se quedaron en la cruz, pero las bendiciones pasan. O sea que todas las bendiciones y todas las maravillas que Dios establece en el antiguo, también pasa para nosotros. Y eso es ministerio de muerte. ¿Usted se imagina algo tan hermoso que es la sexualidad? Y uno ahí todo frío, todo enmomiado. No, eso hay que meterle el merecumbe. ¿Sí me entiende? Eso es hermoso para nosotros, el Señor lo estableció. Obviamente que hay que establecer un matrimonio, ¿no? Porque si no, estamos cometiendo un pecado que hace que tu vida se estanque y vivas en depresión y vivas en una cantidad de cosas, pero la gracia del Señor te habla tanto al espíritu que tú luego dices, yo necesito establecer mi matrimonio. Y si sigues ahí pegándole a eso por tiempo, ya te dañan la traba, como se dice. El Señor me dañó la traba a mí. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, cada que fumaba ya me maluqueaba a él. Ya me decía, ya no fumen más. Y yo, Entonces eso mismo pasa. Cuando el sicario sale a hacer lo que tiene que hacer, él llega y él ya recibió el Espíritu Santo porque él aceptó a Jesús. Y llega a la casa y dice, y va y le pega otricos ahí, tin, tin. Y luego llega ahora sí, ¿cierto? Pero Dios estableció la ley en él. Y eso mismo pasa al que le pega el peluchito. Le pega un tiempito, pero ya luego el Señor le incomoda tanto que le dice, ya no lo hagas más. Síguele pegando, pero ante la ley. Yo quiero estar con ustedes. Yo quiero estar ahí en medio de su habitación. Vamos, vamos, vamos. ¿En serio? Eso es. Entonces, señores, hoy los creyentes aún, quizás escuchando lo que yo les estoy predicando, ellos quieren vivir ahí, esclavizados de la ley, esclavizados de las cargas, esclavizados de los yugos. Todavía ellos quieren estar ahí. Dicen, no, pero es que yo tengo que ser bueno. Y luego hablan con la hermana y dicen, pero es que esa mujer no cambia, yo siento que ella me tiene envidia. No se trata de eso. Demuéstrale el amor. ¿Te tiene envidia? Ven, yo te voy a mostrar cómo Jesucristo me tiene tan inundado de amor, que tú vas a sentir tanto amor que sale de mí, que el mismo Espíritu Santo te va a romper esa envidia. ¿Cierto? Mi esposa pelea tanto. Claro, pues si está trapeando y te le metes. Me pasé como a los policías que lo llamaron y estaban sacando un cuerpo de una casa. No, que la mujer desvivió al marido que porque le pisó y estaba trapeando. Y el que le entrevistaba le decía, ¿y por qué no entra? No estamos esperando que se seque el piso. Entonces, señores, cuando Rebeca pelea demasiado, discute demasiado, usted, varón de Dios, quede callado. Para pelear se necesitan dos. Cuando el hombre discute demasiado, pelea demasiado, Rebeca, quede callada. Para pelear se necesitan dos. Pero no es que juegues a morderte la lengua, es que juegues a amar a Jesucristo tanto que luego el Señor te dice, mi amor, tranquila que yo estoy tratando con Él. Solamente ten dominio propio, yo te lo derramo, ten paz. Pero no se trata de que ella se muerda la lengua. Se trata de que ella ponga los ojos en Jesús y entienda que la que necesita amar a Jesús es ella. Y que luego la promesa y el fruto llega. Mi esposa amó tanto a Jesús. Llegó un tiempo en donde me metía tanto pastor a la casa. Ella tenía como contactos por ahí de unos 10 pastores. Y eso metía al profeta, metía al de libertad, metía al maestro, eso metía un poco de señores a la casa. La última vez metió a un profeta. Yo lo veía era como adivino porque decía un poco de cosas que no eran. No que yo me quedaba callado. Y entonces llega y yo tenía unos cuadros en el comedor. Y ese man entra y cuando yo llegué del río y yo llego y no veía un cuadro. No, que nosotros presentimos que ese cuadro, no me lo quite, mi amor. Nadie te tiene que quitar ese cuadro. Dígamelo a mí en el espíritu, predíqueme, dígame qué percibió, yo lo siento en el espíritu y el Señor se encarga de decirme que lo quite. Pero yo lo quito, no me lo quite usted. Porque no es por ley, las reglas me las pone el Señor en mi corazón. Entonces, hay un ministerio de muerte que ¿cuáles son? Son los 10 mandamientos. Esos son. Y quizás muchas personas me dirán, Pastor Brandon,
Pero ¿cómo se te ocurre decirle así a las leyes santas de Dios? ¿Cómo que el ministerio de la muerte? Y resulta que eso es bíblico. Eso no es una idea que yo me saqué o que yo me estoy inventando. Mire lo que dice la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 3, de 7 al 9, dice, y el ministerio de muerte, ¡wow! Hay personas que estaban creyendo que yo me había improvisado este título. Y es un título bíblico, miren. El ministerio de muerte, busquen en sus Biblias para que garanticen, grabado en las letras en piedra. Es que la gente no lee. La gente llega y nomás escucha a un pastor y una predica y ya va para la casa y creen que con eso ya fue. Y no se introducen en la palabra. Y si leen Génesis, Éxodo, Deuteronomio y se masacran con la ley. Entonces paila. Entonces, grabado en letras. ¿Cuál fue el que se grabó en letras? Dice, fue con gloria. Mire, fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en él, en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Miren lo que dice, había de perecer. Miren, cuando Moisés baja del monte Sinaí, él bajó con las leyes. Miren esta película, que esta es otra revelación. Él baja con las leyes y él llega y las muestra. Y le dice, mire, no, apenas dijo la primera cayeron como 350. De una cayeron como un poco. Y cuando terminó ya habían caído 3000. En ese momento el rostro de Moisés resplandecía. Pero a medida que iban pasando los años en el desierto, su rostro iba perdiendo ese resplandor. Adivinen por qué. Porque aunque fue glorioso, él tenía que perecer, ¿cierto? Tanto así que ustedes leen Éxodo, y en Éxodo ustedes ven cómo Moisés se cubría su cabeza cada día más, porque le avergonzaba que su rostro, que resplandecía, dejaba cada vez más de resplandecer. Entonces él decía, Dios se está yendo de mí. Pero Moisés no entendía que luego venía Jesucristo y iba a cuadrar ahí el evento, ¿no? Entonces, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, aparte que le dice ministerio de muerte, le dice ministerio de ¿qué? De condenación, fue con gloria, mucho más abundante en gloria, el ministerio de la justificación. Señores, la Biblia se refiere claramente al evangelio de la muerte grabado en tablas. Hay personas que dicen, no, eso son las leyes ceremoniales y que cada vez hay que hacer fiestas en Pascuas y los sábados hay que guardarlos. No, eso salió de la base que eran los 10 mandamientos. Y decía Pablo en Romanos, no hubiese conocido yo en Romanos 7 el pecado si no hubiese sido porque la ley dijo, no codiciarás. Y no codiciarás es el 4º mandamiento. O sea que ¿a qué ley se refería? A los 10 mandamientos. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Vamos bien seguros o no? Entonces, ¿cuáles fueron las leyes del evangelio de muerte o del ministerio de muerte, ministerio de condenación? ¿Cuáles son? Los 10 mandamientos, ¿cierto? Entonces, señores, aunque el ministerio de condenación tuvo gloria, en la Biblia dice claramente que abundará mucho más el evangelio de la justificación o el del Espíritu. ¿Quién nació por el Espíritu? Nosotros. Nosotros somos la Jerusalén espiritual. Somos esa. Cuando, miren, saca el Señor de Egipto a Israel. 50 días después baja del monte Sinaí, baja este man, Moshe, y muestra los 10 mandamientos. Práquete, soltó la ley y cayeron 3000. 50 días después llega Esteban a dar su primer sermón. Ellos no querían sermonear, estaba con Pedro ahí como que no, me van a dar es piedra. Y Esteban dijo, ¿cómo así? Voy yo firme.
Pran, 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 pran. Y adivine qué pasó con el rostro. Se empezó a resplandecer el rostro de Esteban. ¿Y sabe qué predicaba Esteban? Predicaba Esteban, en el monte Sinaí Dios estableció, decía. En el monte Dios estableció 10 mandamientos. ¿Para qué? Para esto, para esto, para esto, para esto. Y en ese momento que empezó a decirlo, a él no le resplandecía el rostro. Pero cuando empezó a hablar del pacto de la sangre, el pacto de Jesucristo, su rostro empieza a resplandecer. Igual que como le resplandecía a Moshe. Igualito. ¿Qué estaba sucediendo? La dispensación de la ley. Se iba apagando, había muerto y había nacido. Luego Pedro predica. Y en el momento en que suelta el primer sermón dice arrepentidos y convertidos. Él no les decía remuérdanse, él les decía cambiemos de mente, muchachos. Cambiemos de mente, significa arrepentimiento, cambiemos de mente. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy ya no vivimos por estas leyes. Hoy vivimos por gracia. ¡Ra! Cayó un estruendo del cielo. Derramó el Espíritu Santo. Hablaron de todo tipo de lenguas. Y nace la iglesia. Y nacieron 3,000 predicadores de la gracia. De ahí se desplegó el Evangelio de Jesucristo. Luego, el Imperio Romano captura esos escritos. Lo mete a la católica. Crea la católica en el 300 y algo. Crea adoración pagana y una cantidad de vulgaridades. Trajeron los dioses paganos y los convirtieron a bíblicos, haciendo que la Virgen fuera Semiramis y la convirtieron como la Virgen, y muchos otros demonios como San Juan, San José, San yo no sé qué. Detrás de eso hay reales demonios que la gente adora. Y muchos años después, una persona que le da por leer el Evangelio en la misma Biblia de los católicos quería ser padre. Y él abre la Biblia y se da cuenta de lo que estamos hablando. Adivinen cómo se llamaba. Martín Lutero. Y el man se dio cuenta que habían 7 libros que había creado la católica que no coincidía con los evangelios. Y él se cogió eso y sacó los 7 libros, reescribió la palabra, sacó los 7, los tradujo y la empezó a esparcir. Y Martín Lutero y unos que se llamaron reformadores, defensores del evangelio, adivine que empezaron a predicar esto. Y adivine hace cuántos años nos la torcieron otra vez. Hace poquito. Nos la torcieron otra vez. Y entonces nació el movimiento carismático internacional. Nacieron los Pentecostales Unidos de Colombia. Perdón, hermanos, yo no tengo nada en contra de ellos. Y nacieron cantidad de doctrinas más que empezaron a meterle miedo a la gente y a cauterizarle la mente y a meterles pánico. Y el apóstol Pablo decía en Gálatas, Gálatas estúpidos, ¿cómo se van a dejar embrujar habiendo nacido del Espíritu? Y ahorita ustedes están trayendo otra vez, cargando con cargas. ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Y Pablo le decía a Pedro, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? No es que entonces ¿para qué vino Jesús? Pues entonces él lo debe volver. Si viene un nuevo pacto, ¿para qué le metes reglas judaizantes? Si ellos tienen una cultura, pues déjale su cultura. Vamos a Australia, esos manes son rayados, tatuados, les gusta vestir de negro, se meten candongas por todo lado. Maravilloso. Son nacidos del Espíritu. Que lleguen todos ese poco de locos. Hermoso. Eso es lo que Jesús quiere. ¿No dijo que venía por lo perdido del mundo? Ojalá que tuviéramos, ya están como muy juiciosos estos manes, necesitamos más galácticos, más locos, más carirrayados. Esos son los más apasionados. ¿Te imaginas un carirrayado convertido? Convierte a toda su familia, ¿cierto? Cuando se le ve el fruto. Entonces, señores, la ley versus la gracia. La ley demanda justicia del pecador. Sé bueno, sé justo, sé y no hagas, y no hagas, y no hagas, y no hagas. Pero la ley, la gracia, imparte justificación. O sea, la gracia te dice, tranquilo, quédate quieto. Y aunque seas malo, aunque no puedas, aunque batalles, aunque creas que el mundo te devora, no te preocupes. Cree en mí y yo voy a abundarte de absolutamente todo lo que necesites. Es como que alguien se esté quedando calvo. Levanten la mano los que están quedando calvos. ¿Ninguno? Entonces es como si alguien
se estuviera quedando calvo. Y entonces llega la ley y le dice, Luis, te estás quedando calvo. Y Luis dice, sí, me estoy quedando calvo. ¿Y qué? No pudo hacer nada la ley. Nada hizo. Solamente le dijo que estaba quedando calvo. No, pues ¿para qué? ¿Por qué? Porque la ley es un espejo, ¿cierto? Pero la gracia, ¿qué hace? Luis, te está quedando calvo. Toma esta peluca. Bueno, pelo. Toma este cabello y le empieza a brotar pelo. Y Luis dice, ay, wow, aunque me estaba quedando calvo, me empezó a salir. Qué pena, ¿no? Mira este flow. Esa es la gracia. Esa es la gracia. El Señor, o sea, la gracia tiene una solución. ¿Sí o no? Pero la ley, ¿qué hace? Tú te ves en el espejo y te ves ese barro ahí blanco. Y sabes que ya está para estriparlo. Las que van adictas a sacar esas cosas. Y llega y toca el espejo y empieza a estriparlo desde el espejo. No le va a dar. O sea, haga de cuenta que ese barrito es el pecado. Usted por más que apriete el espejo, no le va a dar. Porque la ley, ¿qué es? Es un espejo. ¿Sí ve? ¿Quién es el único que puede llegar a quitar eso? Que es sobrenatural. Jesucristo. Entonces llega y la sangre quita ese barro. Ese barrito. Y lo espincha ahí. ¿Espincha se dice? ¿O pincha? ¿O cómo? ¿Espincha? ¿Destripa? Uy, esa sonó más galáctica. Entonces, analicemos cómo los 10 mandamientos matan, señores. Por eso usted tiene que nunca dejarse condenar. Nunca. Y lo que va a pasar cuando salga de su casa, si usted es nuevo escuchando por primera vez este evangelio, que es el único que existe, ustedes ven en Gálatas 1, 8 y 9 que dice, hey, si un ángel viene del cielo y te dice algo contrario a lo que yo establecí en el nuevo pacto, no le creas, es anatema. Anatema es maldición. Y luego dice, y como se los dije antes, se los recuerdo ahora. Si alguien viene y te dice o te predica la ley, que sea maldición. O sea que hay muchos cristianos que están en congregaciones que ojalá Dios le revele a aquellos pastores la gracia lo más rápido posible, que aunque sienten un refresco por escuchar la palabra, viven aún en cautiverio. Y el motor no les alcanza. Llegan el domingo, el motor les alcanza para lunes o martes. Y salen miércoles y alcanza hasta el viernes o sábado. ¿Por qué? Porque se vive de la motivación. Y la motivación no transforma. La motivación te motiva. Y científicamente la motivación dura 48 horas. No dura más. Cuando usted le va a dar el beso a la filistea, casi cae. Y va a entrar en pecado. Y luego la filistea le entró una llamada y le tocó que irse. Y pasa media hora y usted dice, uy, casi la embarro. Eso es una emoción, ¿cierto? Eso es una emoción. Las emociones pasan muy rápido, ¿cierto? Pero cuando usted se educa, usted entiende la identidad que el Señor le entregó a usted. Y el Señor le dijo, ya te perdoné, tú reinas sobre el pecado, el poder del pecado no está en ti, tú ya tienes mi favor, tú ya tienes mi gracia, eres abundante en todo, porque me hice pobre para enriquecerte, me hice pecado para perdonarte, me hice maldición para bendecirte, derramé mi sangre y morí en la cruz para darte vida. Y entonces cuando tú entiendes esa identidad, no hay nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te puede apartar del amor de Jesús. Y el mundo te puede decir lo que quiera, que tú vas firme. Ah, este man está diciendo que diga lo que quiera, mi amor. Yo tengo mi identidad en Cristo y tiene dos cosas la identidad de Cristo. Tú eres la sal del mundo y tú eres la luz del mundo. O sea que en medio de esta oscuridad, en medio de tanto desastre, en medio de estos carros bomba y toda esta película, tú eres la luz del mundo. O sea que no te aflijas cuando andes por ahí, entiende, tú eres la luz del mundo y esa aflicción que el Señor te coloca es para que busques más el poder de Dios y el Señor derramarte más de su gloria. No creas que estás en aflicción, que porque, ay, Señor tan malo conmigo y ando coja y yo voy siempre a la tribu y el pastor predica que yo soy bendecido, pero yo siento que las cosas no andan bien. No, mi amor, entiende lo que Jesús quiere. Él quiere ponerte esa aflicción y Él quiere ponerte esa prueba para que Él se glorifique en ti.
Hay consecuencias que viven los filisteos. No hablemos de esas. Hay procesos que viven los hijos. Hablemos de esas. Tú estás siendo procesado. Y la única forma en que ese proceso pueda llegar hasta el fin y pueda terminar la obra de Jesucristo es que vivas en la gracia y que mates de una vez y para siempre el evangelio de la muerte, el ministerio de la muerte. Eso no te va a funcionar. ¿Quieres ser bueno? Sigue a Jesús. ¿Quieres dejar de mentir? Sigue a Jesús. ¿Quieres dejar de montarle los cachos a tu esposa? Sigue a Jesús. ¿Quieres dejar de jalarte la guasca en el baño? Sigue a Jesús. ¿En serio? ¿Quieres dejar de rumbear? Sigue a Jesús. ¿Por qué te voy a decir deja de rumbear? No, sigue a Jesús. Brandon, estás tirando a la gente por un despeñadero a que la gente se vaya para el infierno y peque. No. Yo les estoy mostrando un ser perfecto. Es más, si yo hablo de mi testimonio, me daría tristeza. Porque yo soy igual que ustedes. El Señor ha puesto una autoridad, pero eso no quiere decir que yo sea perfecto. Tenemos que hablar de Jesucristo. Y cuando hablamos de Jesucristo, es donde Él se manifiesta y te transforma. Yo para qué voy a decir y mi familia. Yo iba en el carro y le dije a mi esposa, le dije, ven, ya basta mi amor, seamos sabios, dialoguemos. Y yo dialogué, y ese es el éxito de una persona, de una familia, dialogar. Puro cuento. Mi esposa se enoja, yo también me enojo. Pero entendemos que nada de lo que venga de Satanás se puede introducir en mi casa y dividir. Entendemos que todo es una prueba para mejorar aquellas cosas que no podemos sobrellevar, pero todo eso es para que Dios se fortalezca en nosotros y podamos ser también fuente de transformación para otras familias. Y esa es mi claridad, y esa es la claridad que tú tienes que tener. Entonces, predicar más del evangelio de la muerte, predicar más del pecado, adivine qué es. Contrarrestar a Jesús. ¿Alguno quisiera contrarrestar a Jesús? Es absurdo. ¿Cómo voy yo a contrarrestar la obra del Señor? Brandon, la gracia, la gente se confunde. Si confundirse es que la condenación se te quite cuando peques, buen negocio, porque eso es lo que quiere el Señor. El Señor lo único que quiere es que no te condenes, porque siempre vas a pecar. Y si tú dejas de condenarte por 2 meses, 3 meses, quizás tu mente te va a decir qué soberbio eres, ya no te condenas, pero ese es Satanás. Y luego que pase un tiempo, tú vives sin condenación alguna. Y como ya no hay alguien que te señale lo malo que eres, a ti se te olvida lo malo que eres. Y adivina qué sucede, empiezas a reinar. ¿Yes o no yes? Yes. Yes I do. Entonces, ¿quién nos embrujó? ¿Por qué nos embrujaron? ¿Para qué nos embrujaron? Satanás tiene un beneficio increíble en verte cristiano pero arruinado, enfermo, pobre, destruido y tu familia vuelta a nada. Él se goza, Él se ríe y Él disfruta. Aunque tú tengas a Dios, Satanás está con sus huestes en tu casa, en tu habitación, destruyendo. Cuando tú entiendes que reina, Satanás llega y se asoma y dice, estos manes entendieron, esta familia entendió. Su mente fue transformada, su mente cambió. Renovaron su mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento nos lo da Jesucristo, la revelación nos la da Jesucristo. Y entonces ya ellos no me prestan atención. O sea que la gracia y el perdón de los pecados y entender lo que hizo Jesús en vos, paraliza, destruye absolutamente todo el pecado que hay en ti. Por eso Él dice, yo soy amor y fuego consumidor. ¿Y qué dice el que no entiende la gracia? Que Él te da amor, pero cuando te portas mal te destruye. Y Dios no es un Dios de destrucción, porque si Dios fuese un Dios de destrucción, Él hubiese destruido a Satanás para que no nos joda. Está cansando mucho, hermano. Dios lo destruiría. Pero como no es de destrucción, Él lo deja quieto. ¿Sí o no? Dios no es un Dios de destrucción. Él es un Dios de amor. Y cuando tú llegas a Él, te lleva a la luz admirable,
te pone a reinar con Él y cada pecado que salga de tu corazón, Él lo destruye con su fuego consumidor. No es que te vaya a consumir y a estirarte una bazuca porque te portaste mal. No. El Señor sabe que tú eres malo. Él ya sabe. Tú no le puedes ocultar absolutamente nada. Él sabe que ven tus ojos. Él sabe que escuchan tus oídos. Y Él entiende eso. Pero cuando tú entiendes lo que Él hizo, Él empieza inmediatamente a ponerte cada día más reglas en tu corazón, desde el amor. Y tú en menos de lo que piensas, eres bendecido. Eres abundante. Y abundante no es tener plata. Prosperado, el Señor quiere que tú seas prosperado. Prosperado significa ir por buen camino. En griego significa buen camino. Prosperado, buen camino. O sea que la palabra dice, amado, yo deseo que tú vayas por buen camino. Yo deseo que tú vayas por buen camino y que tengas salud. Yo deseo que vayas por buen camino y que tengas salud. Buen camino es prosperado. Buen camino no es plata. Si creo una empresa y voy por buen camino, como consecuencia llega plata. Si tengo una familia y voy por buen camino, como consecuencia tengo una familia agradable y de ejemplo. ¿Cierto? Pero el buen camino, ¿cuál es? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. Reinas con poder. Uy, ahí le estaba metiendo muy bueno. Soberano. No, ahí no me sale. Pero voy a entrenar clases de música para meterle. Entonces, muchos me dirán, incluso cuando yo predico la gracia, por ahí tiran hater bastante y dicen, bestia, animal, ¿cómo se te ocurre? El otro día hablé de los tatuajes. Me decía pastor, una chica, pastor, yo quiero hacerme un tatuaje que le gusta el que yo tengo aquí. Yo quiero ese que usted tiene aquí. Y la gente cree que yo soy un pastor que me ando tatuando. La gente no está como loca, o sea, no podemos venir del mundo, pues. Me lo hice ayer, sí. Entonces, me decía, pastor, yo quiero un tatuaje como el suyo. Y yo le dije, ¿qué le dice su corazón? Y me dice, que no me lo haga. ¿Por qué? Porque es el templo del Espíritu Santo. Bueno, ya respondió, ¿para qué me pregunta? ¿Yo por qué te voy a decir no te tatúes? Si quieres andar, rayate la cara, el cráneo, todo. A mí no me importa. A mí lo único que me importa es que así rayado como vengas, tú puedas entender la gracia del Señor. Porque en un momento te vas a dejar de rayar. Ya cuando te van a chuzar ahí, ya te da cólico. Ya sabes que, uy, yo ya no lo quiero. Mejor no. Y cancela la cita. ¿Cierto? Eso es lo que el Señor hace. Entonces, señores, seguir la ley de Dios no funciona. Seguir los 10 mandamientos, no funciona. ¿Cuál es la única ley? Le gritaban a Jesucristo, Jesucristo, maestro, maestro, ¿cuál es la gran ley entonces? ¿Cuál es la ley de todas? Hábleme claro porque yo veo que usted está hablando un poco de cosas raras. Él dijo, hay dos, ame a Dios y ame a su prójimo. ¿Por qué no puso primero ame a su prójimo? Porque si no puede amar al dueño del amor, no puede amar al prójimo. Entonces, ame a Dios y la segunda es muy similar. Dijo, ame a su prójimo. Y mire lo que dice Romanos 4 para finalizar, Romanos 10, verso 4. ¿Qué dice? Dice así, pero el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Más o doy más? El fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Punto final. No hay más. O sea, hello. ¿Sí me entiende? El fin de la ley es Cristo. En pocas palabras, ahí Pablo estaba romántico. Ahí Pablo decía, porque el fin de la ley es Cristo. Pero si lo hablamos en caleño, diría así, los 10 mandamientos están obsoletos, papi. O sea, deja de andar con cuentos. Los 10 mandamientos paila. Ahí no hay nada, ¿oís? Eso sería en caleño. Pero el apóstol Pablo estaba escribiendo en griego porque el man era filósofo, terapeuta, esa manera de todo. Era bien un maestro gigante. Entonces miren lo que dice Gálatas 22, 23. Vamos, Gálatas 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué finaliza diciendo? Contra tales cosas no hay ¿qué? Contra tales cosas no hay ley.
O sea que yo, ¿para qué te hablo de la ley si no va a funcionar? Te hablo de Jesucristo. Jesucristo derrama el fruto del Espíritu en ti. Tú empiezas a tener amor, que es el primero. Luego empiezas a tener gozo. Amas a Jesús, te resplandece tu rostro, empiezas a tener gozo. Luego empiezas a tener paz. Luego ya tu mujer, Anabel, te tira una piedra y la jabonea y dice, tranquilo. Luego empiezas a tener benignidad, bondad. Venga, mi amor, tengo más para el dulce, para las uñas. Tin, mansedumbre. Amor, venga, tranquila. No desespere, que sabe que estamos firmes. Suavecito. Templanza. Templanza es estar claro, estar definido. Vamos a pegar un baretico. Dale, mi amor, yo se lo acompaño. Yo tengo clara mi posición. No voy a dejar de juntarme con él. Pero cuando esté loquillo, aprovecho y le predico de Jesucristo. ¿Sí ve? Entonces, contra tales cosas no hay ley. ¿Amén o no amén? Entonces la ley fue un espejo, la ley murió, la ley quedó obsoleta, ahora la única ley es el amor, ¿cierto? El amor. Y miren, señores, yo acepto la ley de manera vehemente. Yo la acepto demasiado, pero la ley la acepto únicamente con la condición que el Señor la estableció. ¿Cuál era? Mostrar lo malo y lo inmundo que éramos. Entonces la ley la respeto, la acepto, pero yo no vivo por ella. La ley lo único que me muestra es lo malo. Miren, señores, yo conocí a una persona que a medida que yo iba avanzando, lo único que me mostraba eran mis errores. Y yo iba avanzando unos pasos gigantescos en mi vida, mejorando una cantidad de cosas en mi vida. Y adivine qué decía aquella persona: están mal en esto, está cerrado, no lo hagas así, no lo hagas así, no lo hagas así. Y yo decía, pero el Señor me está cambiando tantas cosas. Y cuando la persona me dice, y era una persona que representa mucho para mí, y yo dice, pero bueno, ¿y entonces? Y resulta que aquella persona me estaba mostrando mi espejo. No me estaba mostrando la gracia del Señor. Estaba poniéndome el espejo, poniéndomelo encima. Y la palabra dice que el Señor Jesucristo llevó a la cruz toda acta de decreto lanzada en contra nuestra, y que la expuso públicamente y las avergonzó. O sea que nada de eso aplica para mí. O sea que una persona que únicamente te esté mostrando tus defectos, tus errores, tus debilidades, téngalo muy claro, eso no viene de Dios. Jamás, nunca el Señor, su gracia, te va a mostrar defectos. El Señor siempre te va a mostrar su favor, su gloria, su amor. Siempre te va a decir, no te preocupes porque yo sé lo malo que eres. Enfócate solamente en lo bueno que yo soy y lo que te voy a derramar. Él no tiene por qué nunca decirte algo en contra de ti. El Señor solamente tiene bondad para ti. Entonces, señores, Dios nos puso la ley con un único fin: establecer los límites del hombre. El hombre no podía llegar a más límites y dijo de una vez y para siempre, yo necesito un Salvador. Amén. Entonces miren que en Romanos 5:20 dice claramente que se introdujo la ley para que el pecado abundase, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y adivina usted qué le dijeron: que si no cumplía la ley se iba para el infierno, y que para ir para el cielo tenía que cumplir la ley. ¿Dónde dice eso? Porque a mí me dice en mi Biblia, no sé si en la de ustedes. Romanos 5:20, se introdujo la ley para que el pecado abunde. Para que el pecado abunde. Señores, solamente la gracia de Dios te quita tu pecado. ¿Lo puedes entender? ¿Lo puedes creer? Démosle un aplauso a Jesucristo. Dios te bendiga por escuchar este mensaje. Espero que haya sido de mucha edificación. Recuerde seguirnos en las redes sociales, Tribu Yenelipse, Pastor Brandon Villaquirán. También puede entrar a nuestros canales que están en WhatsApp. Y conéctese con nosotros a la Tribu School también, que tenemos una doctrina hermosísima, el Evangelio de la Gracia, donde lo edificamos todos los martes a las 7 de la noche.
Entonces vaya corriendo, métase a los grupos, y si usted cree que este mensaje es para algún amigo suyo y le sirve para edificación, compártalo. Déjenos un comentario, por favor, que esto nos va a ayudar muchísimo para ir mejorando nuestra calidad. Y si desea hacer alguna donación a la tribu Yenelipse, aquí debajo en el enlace está el enlace de PayPal. La gracia del Señor esté contigo. Chao, chao.